Volvé a mí, le digo al sol cuando se me escapa de las manos. La noche llega rápido y yo no encontré a quien buscaba. Se me llenan los ojos de lágrimas, se me atora tu nombre en la garganta, me quedo sin voz y me quedo sin voz. La gente corre, pisando violines mojados, queriendo escapar al horizonte o a la tierra firme de un recuerdo. Volvé a mí, quiero decir, empujando las valijas que flotan deshechas, pero no me sale pronunciar tu nombre. Así empieza uno de los poemas más tristes que escribí hace un tiempo. Lo escribí basado en una historia de una madre que pierde a su hija siendo muy joven. Y es un poema que siempre me emociona cuando lo leo, aún ahora leyendo solamente unas líneas, y que en general hace llorar a alguno de los presentes. Entonces fue una intriga muy grande cuando decidí transformarlo en una canción con un grupo de amigos músicos que yo tenía, una guitarrita, un cajón peruano y una amiga que canta muy bien, y dijimos, tratemos de hacerlo canción, pongámosle música a ver qué queda. Y lo practicamos con una melodía melancólica y muy linda, y fuimos a un centro cultural y lo tocamos. Y yo tenía mucha intriga de cómo se lo iba a tomar el público. Cuando empezamos a tocar la música pasó algo que definitivamente no esperaba que pasara, que es que algunas personas empezaron a zapatear al ritmo de la música, otros empezaron a chasquear, y de golpe 3 personas se pararon y empezaron a bailar al fondo del salón. Los músicos, siendo las criaturas sensibles y receptivas que son, empezaron a aumentar el ritmo y el tempo de la música, empezaron a darle más punch al cajón, y de golpe teníamos un ambiente muy festivo, con gente totalmente sonriente, y faltaban 10 segundos para que yo leyera el poema más triste que escribí en mi vida. Tenía 2 opciones acá. Una era mantenerme firme en lo que yo quería y transmitir el poema como siempre lo he hecho, y recitarlo de manera triste y básicamente ignorar todo lo que estaba pasando enfrente mío, o tratar de adaptarme a la situación. Elegí la segunda. Y entonces dije, veamos si me sale bailar con las personas. Y hice lo siguiente. Volvé a mí, le digo al sol cuando se me escapa de las manos. La noche llega rápido y yo no encontré a quien buscaba. Se me llenan los ojos de lágrimas, se me atora tu nombre en la garganta, me quedo sin voz y me quedo sin voz. La gente corre, pisando violines mojados, queriendo escapar al horizonte o a la tierra firme de un recuerdo. Volvé a mí, nena, volvé a mí, quiero decir, empujando las valijas que flotan deshechas, pero no me sale pronunciar tu nombre, ni los charcos de dorado naranja que chorreaban por tus pómulos cada mañana y ahora mueren en tu almohada confundidos por tu ausencia. Cuando terminé de recitar eso, la mitad de la gente presente estaba bailando, básicamente. Nos aplaudieron de pie, muchos vinieron a abrazarnos y a decirnos qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Yo no había transmitido un poema triste, pero había transmitido algo. Y esa es la primera enseñanza que me dejó la poesía, que vos no estás en control de la forma en la que la gente interpreta el mensaje que querés dar. Nunca estás en control de cómo la gente va a interpretar lo que vos decís, pero sí estás en control de tu percepción de la gente y de cómo podés modificar el mensaje. Y me parece mucho más valioso siempre adaptarse a lo que está pasando y lograr transmitir algo que quedarse con la idea que tiene uno y fracasar. La segunda enseñanza que me dejó la poesía es que no hay que romper el pacto. ¿Podrían levantar la mano los estudiantes de comunicación acá presentes? Excelente. Bueno, ya habrán escuchado muchas veces del pacto de lectura. El pacto de lectura es un concepto hermoso para mí, que es un pacto implícito en el que entran un lector y un escritor. El lector suspende por un momento su noción de la realidad para meterse en la ficción que el libro o el escritor le está presentando. Yo creo que hay un pacto muy parecido en la oralidad, pero un poco distinto, porque cualquier relato oral o cualquier raconto de cualquier cosa es básicamente un intento de hipnotismo. Yo acá parado estoy tratando de hipnotizarlos a ustedes, y si lo logro, ustedes se van a estar olvidando en este momento que están en un auditorio, que están sentados en una silla, se van a olvidar de la ropa que tienen puesta. Hay un montón de cosas que van a salir por la ventana y van a meterse en la realidad que yo les estoy contando. Ahora, un error muy común es romper ese pacto. Porque si yo no me creo lo que estoy diciendo y ustedes empiezan a sentir duda o miedo en mis palabras,
esa ilusión se rompe, el hipnotismo fracasa y vuelven a darse cuenta que están sentados en una silla, que tienen una bufanda roja y que están acá en la Austral y que después dentro de 40 minutos tienen que ir a juntarse con Marta o quien sea. Y vuelven a caer en la realidad, efectivamente. Una de las secuencias más hermosas que presencié en la poesía fue de un amigo poeta que se llama Germán. Este verano estábamos haciendo una gira por el sur, recitando poesía en distintos centros culturales. Estábamos en Meliquina, que es un pueblito muy chico frente a un lago, y había un público muy difícil, eran solo 7 mujeres que estaban en una despedida de soltera. Imagínense el estado en el que se encontraban y nosotros queríamos leerles poemas. Germán estableció un pacto de lectura tan bueno, tan hipnótico, tan persuasivo, que ellas quedaron completamente quietas cuando antes estaban tirando confeti y saltando, y logró encantarlas de alguna manera Germán. Pero en la mitad del poema pasó algo que siempre, invariablemente, rompe cualquier pacto de lectura, que es que se cortó la luz. Cualquiera que sea un docente acá sabe lo que pasa en una clase cuando se corta la luz, no importa que no esté tan oscuro, todos se vuelven locos, es como que se rompe cualquier situación que se haya estado creando. Se cortó la luz, se empezaron a escuchar los primeros inicios de suspiros en la audiencia y Germán, rápido como el refusilo, estiró los brazos y dijo: no se preocupen, hay cosas que se ven mejor en la oscuridad. Y siguió con su poema. Y ese fue un salvataje hermoso del pacto de lectura, que hizo que el trance se mantuviera a tal punto que cuando Germán terminó su poema, nadie dijo nada y él después de 7 u 8 segundos tuvo que decir: bueno, gracias, y recién ahí aplaudieron las personas. Eso me enseñó, y siempre lo recuerdo, con la importancia que tiene mantener el pacto de lectura. La tercera enseñanza que me dejó la poesía es que hay que ser como el grafito. El grafito no es solamente lo que está adentro de los lápices, es también un gran conductor de electricidad. Yo hace 2 años más o menos escribí un poema muy catártico porque no estaba pudiendo escribir. Llevaba 1 mes y medio más o menos sin escribir, que para mí es mucho tiempo y me afectaba mucho. Y entonces escribí un poema descargándome completamente, bastante enojado, bastante doloroso, y lo fui a leer a una competencia de poesía que hay acá en Buenos Aires que se llama La Justa Poética. Muy linda competencia. Y el poema dice algo así como: no puedo escribir, voy al baño, me quito la remera, me miro al espejo, estoy flaco, quizás desaparezco, me duelen todos los músculos, no recuerdo un cuerpo sin dolor, pero no tomo los calmantes del cajón porque en el colegio me enseñaron que el dolor indica que algo se está reparando. El dolor indica que algo se está reparando. Por favor, que el dolor indique que algo se está reparando. Cuando terminé de leer el poema estaba muy agitado y me fui afuera a tomar aire y enseguida me siguió un chico que yo no conocía. Y se me acercó y me dijo: perdón, pero necesito que me recites ese poema de nuevo. Y yo le dije: bueno, y nos fuimos ahí caminando por Avenida Medrano y encontramos la puertita de un edificio y nos sentamos abajo del portero y yo saqué mi hojita y se lo empecé a leer. Y en cuanto se lo empecé a leer, él se largó a llorar enfrente mío. Y mientras el poema pasaba, él empezaba a sollozar más fuerte y me agarró del hombro y puso su cabeza contra mi pecho y terminé de leer el poema. Y él se secó las lágrimas y dijo: muchas gracias, yo necesitaba eso, y se paró y se fue. Y yo nunca supe su nombre, ni lo vi de nuevo, ni supe quién era. Pero en ese momento aprendí que ese poema no trataba de mí. Yo ilusamente había pensado que el poema trataba de mí, pero no era así. Creo que ahí aprendí algo que todos sabemos un poco en la teoría, pero no tanto en la práctica, que es que para ser buenos comunicadores tenemos que ser conductores y nosotros tenemos que desaparecer de alguna manera. Los periodistas aplican muy bien esto, ellos no están presentes en la nota. Los buenos periodistas son invisibles, de alguna manera. Podemos ver un guiño, podemos ver su estilo, pero ellos no son lo que importan, son muy desinteresados en ese sentido. Y a veces cuando comunicamos nos olvidamos de eso y pensamos que nosotros somos el mensaje, cuando siempre hay que ser como el grafito, porque conduce muy bien la electricidad y lo que importa es la conducción de lo que está pasando por adentro tuyo. La última enseñanza que me dejó la poesía y que quiero compartir con ustedes hoy es que las audiencias no existen. Este es un mito tan común que la palabra figura en el diccionario y hasta nos las enseñan en el colegio y en diversas instituciones educativas. Yo trato siempre de romper con el concepto de audiencia hasta donde me es posible. Tengo un poema, por ejemplo, que lo que hace es ir preguntándole a la gente que está presente si se acuerda ciertas cosas
ficticias que he compartido con ellos. Entonces, por ejemplo, ¿vos cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿te acordás cuando tu viejo nos enseñó a cebar mate y vos te quemaste con el agua y dijiste, ni en pedo pruebo esto de nuevo? ¿Y tu nombre cómo es? ¿Cómo? Zair. Zair, ¿vos te acordás un sábado a la noche, hace más o menos 3 años, que estabas un poco triste y bastante aburrido y me mandaste un mensajito diciendo, che, no sé qué hacer ahora? Y yo te dije, Zair, no te preocupes, vos y yo somos astronautas imposibles. Y vos me respondiste, Francisco, me caes bien, pero a veces hablas un poco raro. ¿Y tu nombre cómo es? Laura. Laura, ¿te acordás cuando vos y yo éramos bastante más chicos y vos la estabas pasando mal en ese entonces y me dijiste bastante agitada que creías que no podías? Y yo te dije, no te preocupes, porque hay una mitología para adolescentes que está velando por nosotros, hay una mitología para adolescentes que cuida por nosotros. El poema sigue inventando recuerdos ficticios que trato de hacer cada vez más genéricos con la intención de que todos puedan sentirse relacionados de alguna manera. Una vez estaba haciendo este poema en Dublín. Yo, gracias a la universidad, pude hacer un intercambio en Dublín, que es una ciudad hermosa porque hay muchos eventos de poesía ahí. Y estaba haciendo este poema de los recuerdos ficticios en la ciudad y había un chico sentado más o menos ahí, en primera fila, que tenía los codos sobre sus rodillas y la cara sobre las manos y me miraba muy atentamente y asentía a todo lo que yo decía. Y en un momento lo miro y le digo, ¿vos te estás acordando de algo? Y él me dice, sí. Y le digo, ¿querés decir de lo que te estás acordando? Y él dijo, siento que me acuerdo de todas las cosas que estás contando. Me dijo, no te conozco, pero siento que ya me leíste este poema antes. Y yo dije, eso es mejor que cualquier cosa que yo podría seguir diciendo, así que gracias. Y me bajé del escenario y terminé ahí el poema a la mitad. Y fue un momento muy, muy lindo, fue un momento muy, muy íntimo y muy mágico. Y después me quedé hablando toda la noche con ese chico. Y es algo que no hubiese pasado si yo no le hubiese estado viendo la cara en ese momento. Si yo hubiese pretendido que había una audiencia enfrente mío, compuesta de una amalgama homogénea de seres sin caras. Y creo que la gente se da cuenta enseguida cuando un orador está viendo una audiencia o cuando está viendo personas. Porque hay una diferencia muy grande en ver a la gente a los ojos y entender lo que nos están transmitiendo y ajustar nuestro mensaje a lo que ellos están diciendo. Muchas veces los comunicadores se olvidan de esto, se olvidan que hay personas al final de cada comunicación y que hay gente que lo va a recibir de una manera muy personal o muy íntima. Y me parece que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar siempre, ¿no? Que le estamos hablando a personas. Muchas gracias. Espectacular.